La lluvia fina y persistente que había comenzado al amanecer parecía haber lavado el color del mundo. El cielo sobre la hacienda La Promesa era de un gris plomizo, un manto pesado que se reflejaba en los charcos del camino de grava. Desde mi lugar, bajo la sombra de un viejo pirul cuyas ramas goteaban lágrimas lentas, observaba a mi padre, Porfirio. Estaba de pie junto a la tumba recién cubierta de mi abuelo Camilo, recibiendo el pésame de nuestros vecinos y socios comerciales. Su traje negro, impecablemente cortado, repelía las gotas de agua. Su rostro era una máscara de solemnidad practicada, la clase de dolor que se exhibe pero no se siente. Apretón de manos firme, un asentimiento grave, una palabra de agradecimiento murmurada. Parecía un político en campaña, no un hijo de luto. Yo, en cambio, sentía el frío en los huesos. No era solo la humedad del día, era la ausencia. Cada rincón de esta tierra me gritaba el nombre de mi abuelo. El sillón de mimbre en el porche donde nos sentábamos a ver las tormentas de verano, el olor a tierra mojada y a café de grano que impregnaba su despacho, el sonido de su risa, una risa que retumbaba desde el diafragma. Genuina y sin artificios. Todo eso se había ido. Se había reducido a un montículo de tierra oscura y un silencio que ensordecía. Mi padre nunca entendió esa conexión. Para él, la hacienda no era un tapiz de recuerdos, sino un balance de activos. Tierra, ganado, maquinaria, todo cuantificable en pesos y centavos. Y ahora, en dólares. Cientos de millones de ellos. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, refugiándose en sus autos, vi que mi padre buscaba con la mirada a una mujer alta y de porte elegante que se mantenía a distancia. Xóchitl Herrera, la abogada de mi abuelo. La mujer que tenía las llaves del reino. Porfirio le hizo una seña casi imperceptible con la cabeza. La transacción estaba en marcha. El dolor ya había sido archivado. Me alejé de la tumba, caminando sin rumbo por los campos que el abuelo me había enseñado a amar. El recuerdo de una tarde, 7 años atrás, me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Tenía 22 años, recién graduado de la universidad con un título en finanzas y un corazón lleno de ideas. Había pasado meses desarrollando un modesto plan de negocios, una pequeña división de agricultura orgánica en una de las parcelas menos productivas de la hacienda. Quería experimentar con cultivos sostenibles, crear una marca con conciencia ecológica. Entré al despacho de mi padre con una carpeta llena de proyecciones, gráficos y un entusiasmo que me desbordaba. Él ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Papá, tengo algo que quiero mostrarte, comencé, mi voz temblando ligeramente. Dejó su pluma a un lado y me miró por encima de sus lentes de lectura, con una expresión de fastidio. Le expliqué mi idea, mi pasión, la oportunidad que veía. Hablé durante 10 minutos, mi voz ganando confianza a medida que exponía los detalles. Cuando terminé, el silencio se apoderó de la habitación. Porfirio se recargó en su silla, una sonrisa condescendiente dibujándose en sus labios. ¿Ya terminaste con tus jueguitos?, preguntó. Agricultura orgánica. Por favor, Damián. Esto es un negocio de verdad, no un pasatiempo para hippies. Aquí movemos toneladas, no canastas de lechugas para señoras ricas de la ciudad. Pero, papá, las proyecciones son buenas. Podríamos abrir un nuevo mercado, intenté replicar. Tus proyecciones no valen el papel en el que están impresas, me cortó. Concéntrate en cosas que dejen dinero de verdad, no en tus estupideces idealistas. Se levantó, tomó mi carpeta y la dejó caer en el bote de la basura junto a su escritorio. No tienes lo que se necesita para esto. Eres blando. Vuelve a tus libros y déjale los negocios a los hombres de verdad. Esa noche, el abuelo Camilo me encontró en el granero, pateando una paca de heno con una rabia impotente. No me preguntó qué había pasado. Él siempre sabía. Simplemente se sentó a mi lado y me dijo, hay 2 tipos de riqueza, hijo. La que se cuenta y la que se siente. Tu padre solo entiende la primera. Nunca dejes que te convenza de que la segunda no tiene valor. Ahora, de pie en medio del campo empapado, comprendí la verdad de sus palabras.
Mi padre estaba a punto de recibir una cantidad de riqueza contable que superaba cualquier imaginación. Pero la riqueza que se sentía, la que dejaba el abuelo, parecía habérseme ido de las manos para siempre. La noche cayó sobre la promesa como un telón de terciopelo negro y húmedo. Las luces de la casa principal parecían más tenues de lo habitual, perdidas en la inmensidad de la oscuridad del campo. El último de los invitados se había marchado hacía horas. Dentro, el silencio era denso, pesado, solo interrumpido por el tic-tac del viejo reloj de pie en el vestíbulo y el crepitar de la leña en la chimenea. Encontré a mi padre en el despacho del abuelo. Ya se había instalado. Estaba sentado en el gran sillón de cuero que había pertenecido a Camilo, un vaso de tequila reposado en la mano, los pies apoyados sobre el escritorio de roble macizo. El aire, que siempre había olido a tabaco de pipa y a libros viejos, ahora estaba impregnado de su loción cara y de un aura de triunfo depredador. «Cierra la puerta», dijo sin mirarme, su atención fija en los papeles que tenía esparcidos sobre el escritorio. Eran los documentos preliminares de la herencia. Obedecí. Me quedé de pie en medio de la habitación, sintiéndome como un intruso. Las paredes, cubiertas de fotos del abuelo con sus caballos premiados, de mis bisabuelos posando con orgullo frente a la hacienda recién construida, parecían observarme con tristeza. Porfirio apuró su tequila de un trago y dejó el vaso con un golpe seco sobre la madera. Finalmente, levantó la vista. Sus ojos, pequeños y oscuros, brillaban con una luz febril. «Ya es oficial», anunció, su voz plana, desprovista de cualquier emoción que no fuera la satisfacción. «La transferencia está completa. La hacienda, las cuentas, las inversiones, todo. 450 millones de dólares americanos. Todo a mi nombre». Asentí lentamente, sin saber qué decir. ¿Se suponía que debía felicitarlo? ¿En el día que enterramos a su padre? Él no esperaba una respuesta. Se reclinó en la silla, el cuero crujiendo bajo su peso, y me evaluó con una mirada fría y calculadora, como si yo fuera una partida más en su libro de contabilidad. «He estado pensando», continuó, arrastrando las palabras. «He sido muy paciente contigo, Damián. Te he pagado la mejor educación, te he dado un techo sobre la cabeza, he tolerado tus sensibilidades». Hizo una pausa, saboreando el momento. «Pero todo eso se acabó». «¿De qué hablas, papá?», pregunté, aunque un nudo de hielo ya comenzaba a formarse en mi estómago. «Hablo de que viviste a la sombra del viejo por demasiado tiempo. Él te consentía, te protegía. Creía en tus estúpidas ideas. Pero ahora que él no está, ya no tienes ningún valor aquí. Tu utilidad ha expirado». Mi respiración se atoró en mi garganta. El mundo pareció reducir la velocidad. Cada detalle de la habitación se volvió nítido, el reflejo del fuego en el cristal del vaso, el patrón de las grietas en el cuero del sillón, la vena palpitante en la sien de mi padre. «Papá», susurré, mi voz apenas un hilo de aire. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Su rostro se endureció, borrando cualquier vestigio de civilidad. La máscara había caído. «Te lo diré más claramente», dijo, su voz baja y cortante como un cuchillo. «Hablo de que ahora eres un inútil». La palabra resonó en el silencio. Inútil. La misma palabra que usó para destrozar mi proyecto. La misma palabra que había definido mi relación con él. Pero esta vez, tenía un peso definitivo, un poder destructivo que lo arrasaba todo. «Quiero que empaques tus cosas», ordenó, su tono no dejando lugar a la discusión. «Y te largues de mi casa antes del amanecer. No quiero volver a ver tu cara por aquí. La promesa es mía ahora, y aquí no hay lugar para parásitos». Me quedé inmóvil, sintiendo como el suelo desaparecía bajo mis pies. El shock inicial dio paso a un dolor agudo, un desgarro interno tan profundo que me dejó sin aire. No era la casa, no era el dinero. Era la brutalidad de su desprecio, la facilidad con la que me desechaba, como si yo no fuera más que un mueble viejo y estorboso. Quise gritar, quise suplicar, quise romper algo. Pero en lugar de eso, una extraña calma, fría y afilada, se apoderó de mí.
Levanté la barbilla y lo miré directamente a los ojos. No le daría la satisfacción de verme derrumbarme. Entendido, dije, mi propia voz sonando lejana, metálica. No dije nada más. Di media vuelta y salí del despacho. Cerré la puerta suavemente detrás de mí. Cada paso que daba por el largo pasillo hacia mi habitación era pesado, definitivo. El eco de mis pisadas en la madera resonaba como los golpes de un martillo clavando la tapa de un ataúd. El ataúd de la vida que había conocido, del hijo que siempre había intentado ser. Empaqué en un trance. Mis manos se movían por inercia, sacando ropa de los cajones, cogiendo los pocos libros que consideraba míos. No eran las posesiones de un heredero, sino los modestos tesoros de un inquilino a largo plazo. Metí en una vieja maleta de cuero, un regalo del abuelo, los restos de 29 años de vida. Cada objeto era un fantasma, una foto de mi madre, fallecida hacía mucho, una navaja que Camilo me regaló en mi 10º cumpleaños, el diploma universitario que a Porfirio nunca le importó. No derramé ni una lágrima. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas, se había solidificado en un bloque de hielo en mi pecho. A las 4 de la madrugada, con la casa sumida en la oscuridad, bajé las escaleras. Dejé mis llaves sobre la mesa del vestíbulo, un gesto final y silencioso. El motor de mi viejo coche sonó escandalosamente alto en el silencio de la noche. Mientras conducía por el largo camino de entrada, no miré atrás por el espejo retrovisor. Sabía que si lo hacía, me rompería. La promesa, mi hogar, el único que había conocido, se desvanecía en la oscuridad detrás de mí. Conduje sin rumbo durante horas. Las luces de la autopista se convertían en una cinta borrosa a través del parabrisas. No tenía a dónde ir. Mis amigos de la universidad estaban dispersos por el país. Mi vida entera había estado anclada a esa hacienda. Ahora, estaba a la deriva en un océano de asfalto. El agotamiento finalmente me venció. Me detuve en el estacionamiento desierto de una gasolinera 24 horas, bajo la luz parpadeante de un letrero de neón. Apagué el motor y el silencio me envolvió. Recliné el asiento y cerré los ojos, pero el rostro de mi padre, endurecido por el desprecio, estaba grabado en el interior de mis párpados. La palabra inútil rebotaba en mi cráneo, una y otra vez. El amanecer me encontró rígido y helado. El sol, de un naranja pálido, se filtraba a través del cristal empañado. Me miré en el espejo retrovisor. Tenía ojeras, la barba de un día y una mirada vacía. Era la imagen de un hombre que lo había perdido todo. La humillación me quemó por dentro. ¿En esto me había convertido? Con las pocas monedas que tenía en el bolsillo, entré a la tienda de la gasolinera. El olor a café quemado y a pan dulce rancio me revolvió el estómago. Un café negro, por favor, le dije al empleado, un joven que me miraba con una mezcla de curiosidad y lástima. Me senté en una de las mesas de plástico, observando los autos pasar. Cada uno de ellos parecía tener un propósito, un destino. Yo no tenía ninguno. Saqué mi teléfono. La pantalla se iluminó, mostrándome docenas de mensajes de condolencias por la muerte del abuelo. Nadie sabía que, en menos de 12 horas, yo también me había convertido en una especie de fantasma. Busqué un nombre en mis contactos, el único que se me ocurrió. Lázaro. Mi mejor amigo desde la preparatoria. Un tipo leal y sin complicaciones que trabajaba como diseñador gráfico en la ciudad. Marqué su número, pero cuando contestó, las palabras no me salieron. ¿Damián? ¿Estás bien? Te oyes fatal, dijo, su voz ronca de sueño. Lázaro, comencé, pero mi voz se quebró. El dique de contención que había construido durante la noche finalmente cedió. Un sollozo seco y ahogado escapó de mis labios. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido por el sonido de movimiento. No digas nada más, dijo Lázaro, su tono ahora completamente despierto y serio. Dime dónde estás. Voy por ti. Le di la dirección de la gasolinera. No hizo más preguntas. No necesitaba hacerlo. Esa era la naturaleza de nuestra amistad. Colgué el teléfono y me cubrí la cara con las manos. El café se quedó intacto,
enfriándose sobre la mesa. Por primera vez en 12 horas, me permití sentir la magnitud de mi pérdida, la profundidad de mi soledad. Era un náufrago, y la voz de mi amigo era la primera señal de tierra firme en un horizonte desolador. Lázaro llegó una hora después. No dijo nada sobre mi aspecto demacrado ni sobre la maleta en el asiento trasero de mi coche. Simplemente me dio un abrazo fuerte, un abrazo que decía estoy aquí, y luego me guió hasta su pequeño apartamento en un barrio bullicioso de la ciudad. El lugar de Lázaro era el opuesto exacto de la promesa. Un espacio pequeño, lleno de libros, bocetos y el olor a pintura y a café recién hecho. Era caótico, vibrante y, sobre todo, acogedor. Me ofreció su sofá sin hacer preguntas, me dio una toalla limpia y me preparó el desayuno. Mientras comía, las palabras finalmente salieron. Le conté todo, desde la frialdad de mi padre en el funeral hasta la conversación brutal en el despacho. Le hablé de la palabra inútil y de cómo se sentía ser borrado de tu propia vida con una sola frase. Lázaro escuchó en silencio, su rostro endureciéndose a medida que yo hablaba. Cuando terminé, simplemente asintió. Ese cabrón, murmuró. Siempre supe que era un mierda, pero esto es otro nivel. Luego añadió, quédate aquí todo el tiempo que necesites. Mi casa es tu casa, hermano. Pasé el resto del día en una especie de neblina. Intenté buscar apartamentos en línea, pero los precios de los alquileres me parecían astronómicos. Mis ahorros eran modestos, nunca había necesitado mucho viviendo en la hacienda. Por primera vez en mi vida, el futuro era un muro de hormigón. La tarde se deslizó hacia la noche. Habían pasado casi 18 horas desde que Porfirio me había echado. Estaba sentado en el pequeño balcón de Lázaro, viendo cómo la ciudad se iluminaba, sintiéndome increíblemente pequeño y anónimo. Mi teléfono, que había estado en silencio, vibró sobre la mesa. Era un número desconocido. Lo ignoré. Volvió a vibrar. Deberías contestar, dijo Lázaro, asomándose por la puerta. Podría ser importante. Con un suspiro, deslicé el dedo por la pantalla. Bueno, dije, mi voz sonando ronca. ¿Hablo con el señor Damián?, preguntó una voz de mujer, clara, profesional y con un matiz de urgencia. Sí, soy yo. Señor Damián, mi nombre es Xóchitl Herrera. Era la abogada y albacea de su abuelo, don Camilo. Me incorporé en la silla, mi corazón comenzando a latir un poco más rápido. Sí, licenciada. ¿Sucede algo? Sucede todo, Damián, respondió, y noté que había omitido el formal señor. Su padre me ha contactado esta tarde, exigiendo el acceso inmediato a los fondos del fideicomiso. Pero él no sabe nada. No ha leído el documento completo. ¿Qué documento? ¿A qué se refiere?, pregunté, la confusión apoderándose de mí. Escuché lo que pareció una sonrisa a través del teléfono. Su abuelo era un hombre brillante. Y muy precavido. Dejó instrucciones muy específicas. Necesito que venga a mi oficina. Ahora mismo. Es de vital importancia que hablemos antes de que su padre intente hacer cualquier movimiento. Una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza, se encendió en mi pecho. ¿Por qué es tan urgente? Porque el testamento de su abuelo, dijo Xóchitl, su voz bajando a un tono casi conspirador, no es un simple documento de herencia. Es una obra de arte. Una obra de arte diseñada para proteger su legado. Y para protegerlo a usted. Hizo una pausa. Por favor, venga. Le enviaré la dirección a su teléfono. Antes de que pudiera responder, colgó. Un segundo después, mi teléfono vibró con un mensaje que contenía una dirección en el corazón del distrito financiero de la ciudad. Miré a Lázaro, que había estado observándome con curiosidad. Era la abogada de mi abuelo, le dije, mi mente corriendo a 1000 por hora. Dice que el testamento es diferente a lo que pensamos. Lázaro sonrió por primera vez en todo el día. Hermano, dijo, dándome una palmada en la espalda. Parece que el viejo Camilo no se fue sin dejar un último as bajo la manga. De repente, el cansancio se evaporó, reemplazado por una oleada de adrenalina.
No sabía qué esperar, pero por primera vez desde que había salido de la promesa, sentía que no todo estaba perdido. Tenía un destino. Y me dirigía hacia él lo más rápido que podía. La oficina de Xóchitl Herrera no se parecía en nada al despacho ostentoso de los abogados de mi padre. Era un espacio moderno, minimalista, con paredes de cristal y una vista espectacular de las luces de la ciudad. Xóchitl, una mujer de unos 50 años con una mirada increíblemente inteligente y un apretón de manos firme, me recibió personalmente en la puerta. Gracias por venir tan rápido, Damián, dijo, guiándome a una sala de juntas. Tenemos poco tiempo y mucho de qué hablar. Nos sentamos a una larga mesa de caoba. Ella deslizó una carpeta gruesa hacia mí. Dijo, es el testamento de su abuelo. Su padre solo ha visto la primera página, la que lo nombra heredero universal. Pero el diablo, como siempre, está en los detalles. Abrí la carpeta. El lenguaje era denso, legal, pero Xóchitl comenzó a traducirlo para mí en términos sencillos, y cada palabra que decía era como una pieza de un rompecabezas que encajaba en su lugar, revelando una imagen que nunca habría podido imaginar. Primero, explicó, los 450 millones de dólares, junto con la hacienda y todas las demás propiedades, no van directamente a su padre. Van a un fideicomiso blindado. ¿Un fideicomiso?, pregunté, mi formación en finanzas finalmente resultando útil. ¿Qué condiciones tiene? Ahí es donde se pone interesante, dijo Xóchitl, una sonrisa fugaz en sus labios. Para que los fondos se liberen, su padre, como presidente del fideicomiso, debe cumplir una condición principal e ineludible en un plazo de 18 meses. Se inclinó hacia adelante. Debe usar una porción de los fondos para financiar y completar un proyecto comunitario, la construcción y puesta en marcha del Centro Comunitario Camilo, un centro de capacitación agrícola para los jóvenes de la región, que se construirá en las 10 hectáreas al este de la propiedad principal. Me quedé sin palabras. Era una idea que el abuelo y yo habíamos discutido muchas veces, un sueño suyo para devolverle a la comunidad lo que le había dado. Pero eso no es todo, continuó Xóchitl, su voz bajando de tono. Aquí viene la cláusula que lo cambia todo. La cláusula secreta. Pasó a la siguiente página y señaló un párrafo. El proyecto debe ser codirigido. Porfirio será el presidente, pero el cargo de director ejecutivo, con plenos poderes operativos, derecho a veto y firma mancomunada para cada transacción, le pertenece a usted, Damián. El aire abandonó mis pulmones. La miré, incrédulo. ¿A mí? ¿Pero cómo? Su abuelo lo estipuló. Y hay más. Le dio la vuelta a la página. Durante la ejecución del proyecto, cualquier acción por parte de su padre que pueda ser interpretada como coerción, sabotaje, o si usted es apartado de su cargo sin causa justificada, o si el proyecto fracasa por negligencia demostrable de su parte, el fideicomiso se disuelve. ¿Y qué pasa con el dinero?, pregunté, mi corazón martilleando contra mis costillas. El 50%, dijo Xóchitl, mirándome directamente a los ojos, se donará irrevocablemente a una lista de organizaciones benéficas que su abuelo eligió. Y el otro 50% se transferirá directamente a una cuenta a su nombre. Libre de impuestos. Me recargué en la silla, abrumado. Era un plan maestro. Una jaula de oro para mi padre. No podía tocar el dinero sin mí, y no podía deshacerse de mí sin arriesgarse a perderlo todo. Mi abuelo no solo me había protegido. Me había dado el poder. Xóchitl me dejó unos momentos para procesarlo todo. Luego, me tendió un sobre más pequeño, sellado. Esto también es para usted. Su abuelo me pidió que se lo diera personalmente. Rompí el sello. Dentro, una sola hoja de papel con la caligrafía firme de Camilo. Querido Damián, leí en voz baja. Tu padre es un buen hombre que se perdió en la codicia. El dinero no lo salvará, pero quizás una lección de humildad sí. No le estoy dando dinero, le estoy dando una última oportunidad de encontrar su humanidad. Y a ti, hijo, te doy las herramientas para que lo guíes. No busques venganza, busca justicia. Sé fuerte.
El legado de nuestra familia no está en las cuentas bancarias, está en lo que construimos para los demás. Con todo mi amor, tu abuelo. Las lágrimas que no había llorado en 24 horas finalmente brotaron, calientes y silenciosas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud inmensa. Él nunca me había abandonado. Xóchitl me tendió un pañuelo. Era un gran hombre, dijo suavemente. Me recompuse, secándome las lágrimas. Una nueva determinación, fría y clara, se instaló en mi interior. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Ahora, dijo Xóchitl, cogiendo su teléfono, hacemos la llamada. Marcó un número. Porfirio, habla Xóchitl. Tengo que informarte de una complicación con el fideicomiso. Sí, es sobre las cláusulas operativas. Requieren la participación activa y el consentimiento de un segundo director. El director ejecutivo. Sí, tu hijo, Damián. Hizo una pausa, escuchando los gritos ahogados al otro lado de la línea. Me temo que sin su firma, cada centavo de esos 450 millones permanecerá congelado. Sugiero que hables con él. Colgó. Nos quedamos en silencio. Habían pasado 23 horas y media desde que me llamó inútil. Mi teléfono, sobre la mesa, permaneció en silencio durante un minuto que pareció una eternidad. Y entonces, sonó. En la pantalla, el nombre, papá. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Damián, dijo la voz de Porfirio. El tono ya no era el del tirano en su trono. Era tenso, forzado, extrañamente agudo. Hijo, creo que hubo un malentendido. Estaba alterado por el funeral. Dije cosas que no sentía. Me mantuve en silencio, dejando que sus palabras vacías colgaran en el aire. Su tono se volvió más urgente, la falsa calidez se agrietó, revelando la desesperación que había debajo. Damián, por favor. Hablemos. Podemos arreglar esto. ¿Qué quieres? Te lo daré, lo que sea. Un apartamento en la ciudad, un coche nuevo, solo coopera. Te lo ruego. La palabra resonó en mi oído. Ruego. El hombre que me había echado a la calle, que me había despojado de mi hogar y de mi dignidad, ahora me rogaba. En ese instante, supe que el juego había cambiado. Ya no era su peón. Era el rey en el tablero de ajedrez que mi abuelo había diseñado magistralmente. Nos veremos mañana a las 10 en punto. En la oficina de la licenciada Herrera, dije, mi voz sonando más firme de lo que jamás la había escuchado. Y ven solo. Colgué antes de que pudiera responder. La sensación de poder era embriagadora, pero también peligrosa. La carta del abuelo resonó en mi mente, no busques venganza, busca justicia. Tenía que mantenerme lúcido. Esa noche apenas dormí, pero no por angustia, sino por preparación. Con la ayuda de Lázaro, investigué los costos de construcción, busqué perfiles de arquitectos especializados en proyectos comunitarios y esbocé una lista de demandas. No iba a presentarme a esa reunión como el hijo herido, sino como el director ejecutivo que el testamento decía que era. A las 10 en punto de la mañana siguiente, entré en la sala de juntas de Xóchitl. Mi padre ya estaba allí, sentado a la cabeza de la mesa. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Su arrogancia habitual había sido reemplazada por una tensión palpable. Intentó sonreírme cuando entré, un gesto torpe y falso que no llegó a sus ojos. Damián, hijo. Qué bueno que viniste, comenzó. Ignoré su saludo. Tomé asiento en el extremo opuesto de la mesa, colocando mi maletín frente a mí. Xóchitl se sentó a un lado, su presencia era la de un árbitro silencioso y vigilante. Vamos a dejar las cosas claras, Porfirio, dije, usando su nombre de pila por primera vez. La palabra se sintió extraña y liberadora en mi boca. Él parpadeó, sorprendido por mi tono. No estoy aquí para escuchar tus disculpas vacías. Estoy aquí para establecer los términos de nuestra asociación forzada. Abrió la boca para protestar, pero levanté una mano. Tú no hablas. Tú escuchas. Su rostro se contrajo en una máscara de ira contenida, pero no dijo nada.
El dinero lo tenía encadenado. Abrí mi maletín y saqué una carpeta. Punto número 1. El proyecto del Centro Comunitario Camilo. No será una fachada para cumplir con el testamento. Será un proyecto real, de primer nivel. Contrataremos a los mejores arquitectos, usaremos los mejores materiales y pagaremos salarios justos. El presupuesto operativo lo controlo yo. Cada factura, cada contrato, requerirá mi firma. No se desviará ni un solo centavo. Eso es ridículo, los costos se dispararán, empezó a decir. He dicho que escuchas, lo interrumpí, mi voz cortante. Si intentas recortar gastos en detrimento de la calidad del proyecto, lo consideraré un acto de sabotaje según la cláusula 12, sección B, del fideicomiso. Y ambos sabemos lo que eso significa. Xóchitl asintió sutilmente, confirmando mis palabras. Porfirio apretó la mandíbula con tanta fuerza que pude ver un músculo temblar en su mejilla. Punto número 2, continué, deslizando un segundo documento sobre la mesa. Mi compensación. Como director ejecutivo, el fideicomiso cubrirá todos mis gastos de manutención, incluyendo un apartamento adecuado en la ciudad y un vehículo. Además, como garantía de tu buena fe y como compensación por los daños emocionales y el desalojo ilegal, 3 propiedades de la hacienda serán transferidas a mi nombre. Inmediatamente. Señaló el documento. Son las 3 parcelas del sur. La que tiene el manantial, la del viejo encino y la colina con vista al valle. No son las más grandes, pero son las más hermosas. Las que el abuelo y yo siempre consideramos el corazón de la promesa. Porfirio se puso de pie de un salto, su silla chirriando contra el suelo. Esto es un chantaje. Te estás aprovechando. Y esas tierras han estado en la familia por generaciones. Y seguirán en la familia, respondí con calma. En mi rama de la familia. La rama que sí respeta el legado de Camilo. ¿O acaso preferirías que la mitad de los 450 millones de dólares se destinen a la caridad? Piénsalo bien, Porfirio. 300 acres a cambio de 225 millones. Es el mejor negocio de tu vida. Se quedó de pie, respirando con dificultad, su rostro enrojecido. Podía ver la lucha en sus ojos, su orgullo contra su codicia. Era una batalla épica, pero yo sabía cuál de los dos demonios era más fuerte en él. Lentamente, se volvió a sentar. Derrotado. Hay un último punto, dije, mi voz suavizándose ligeramente. Tu primo, Fermín. Sé que es tu lacayo. No lo quiero cerca del proyecto. No lo quiero cerca de la hacienda. Está despedido. A partir de hoy. No puedes hacer eso, susurró. Sí puedo. Soy el director ejecutivo. Tengo control sobre el personal. Y no tendré saboteadores en mi equipo. El silencio que siguió fue absoluto. Xóchitl preparó los documentos de la transferencia de tierras. Porfirio los miró como si fueran su sentencia de muerte. Cogió la pluma con mano temblorosa. Su firma, normalmente una rúbrica audaz y arrogante, fue un garabato tenso y apretado. Cuando todo estuvo firmado y notariado, me levanté. Bien, dije, recogiendo mis documentos. Te enviaré el primer informe de progreso el lunes. Espero tu total cooperación, presidente. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve y lo miré por última vez. Él seguía sentado, mirando el espacio vacío sobre la mesa, un hombre inmensamente rico que, en ese momento, parecía el más pobre del mundo. Ah, y una cosa más, Porfirio, añadí. Nunca más vuelvas a llamarme inútil. Salí de la oficina y cerré la puerta detrás de mí, dejando a mi padre solo con las consecuencias de su propia crueldad. La justicia, como la venganza, es un plato que se sirve frío. Y este apenas estaba empezando a enfriarse. Los primeros meses del proyecto fueron una guerra fría. Porfirio cumplió con su parte del trato, al menos en la superficie. Despidió a Fermín, aunque sabía que solo era una formalidad. Firmaba los cheques que yo le presentaba, pero cada firma iba acompañada de un gruñido o un comentario sarcástico sobre mis gastos extravagantes.
Me mudé a un apartamento decente en la ciudad y comencé a trabajar incansablemente. Contraté a un equipo de arquitectos jóvenes y apasionados que entendieron la visión del abuelo. Juntos, diseñamos un centro que era a la vez funcional y hermoso, un edificio que honraba la arquitectura tradicional de la región pero con un toque moderno y sostenible. Porfirio se mantenía a distancia, apareciendo en las reuniones de la junta con una expresión de aburrimiento mortal. Sin embargo, yo no era ingenuo. Sabía que no se quedaría de brazos cruzados. Su sumisión era una fachada, y yo esperaba el sabotaje. Y no tardó en llegar. Primero, fueron pequeñas cosas. Un cargamento crucial de acero estructural se retrasó una semana debido a un error administrativo del proveedor, uno que tenía vínculos comerciales con Porfirio desde hacía años. Luego, un grupo de trabajadores clave renunció repentinamente, citando ofertas de trabajo mejores y anónimas. El progreso se ralentizó. Sabía que Fermín estaba detrás de esto, moviendo los hilos en las sombras por orden de mi padre. Pero no tenía pruebas concretas. Confrontar a Porfirio sin ellas sería inútil. Él lo negaría todo y me acusaría de paranoico. En lugar de reaccionar con ira, reaccioné con estrategia. Recordé mi formación como analista. Los números no mienten. Las acciones dejan rastros. Primero, me concentré en el equipo. Comencé a pasar más tiempo en la obra, no como un jefe, sino como un colaborador. Hablaba con los albañiles, los electricistas, los carpinteros. Comía con ellos. Escuchaba sus problemas. Me gané su confianza tratándolos con el respeto que Porfirio nunca les había mostrado. Les ofrecí bonos por eficiencia y por cumplir los plazos. Les hice sentir que el centro comunitario Camilo era también su proyecto. Mi aliado más importante fue Jacinto, el viejo capataz de la promesa, a quien contraté como supervisor de la obra. Jacinto había trabajado para mi familia durante 40 años. Conocía a Porfirio mejor que nadie. Era un hombre de pocas palabras, pero de una lealtad inquebrantable a la memoria de mi abuelo. El patrón Porfirio siempre busca el atajo, me dijo un día Jacinto, mientras inspeccionábamos una pared recién levantada. No le importa la calidad, solo el costo. Tenga cuidado con los materiales, Damián. Seguí su consejo. Implementé un riguroso sistema de control de calidad, contratando a un inspector independiente para que revisara cada entrega. Y fue entonces cuando encontramos el primer gran intento de sabotaje. Un cargamento de cemento llegó a la obra. En la superficie, todo parecía correcto. Pero el inspector tomó muestras y los resultados del laboratorio fueron alarmantes. El cemento había sido adulterado con arena de baja calidad, reduciendo su resistencia en un 40%. Si lo hubiéramos usado, la estructura del edificio se habría visto comprometida. Hubiera sido un desastre. El proveedor era, por supuesto, una empresa fachada conectada a Fermín. Este era el momento que había estado esperando. Tenía la prueba. Pero una confrontación directa seguía siendo arriesgada. Porfirio podría sacrificar a Fermín y alegar ignorancia. Necesitaba algo más grande, algo irrefutable que lo vinculara directamente. Así que preparé una trampa. Con la ayuda de Xóchitl, redactamos un informe financiero falso. En él, inflamos deliberadamente los costos de ciertos materiales, creando una oportunidad perfecta para el desvío de fondos. Le presenté el informe a Porfirio en nuestra siguiente reunión de la Junta, quejándome de los costos imprevistos. Vi un brillo de interés en sus ojos. La carnada había sido lanzada. Instalé un software de seguimiento en nuestro sistema de contabilidad y esperé. 2 semanas después, sucedió. Una transferencia de una suma considerable fue autorizada desde nuestra cuenta principal a un nuevo proveedor de sistemas de riego, una empresa que, tras una rápida investigación, resultó ser propiedad de la esposa de Fermín. La autorización requería 2 firmas. La mía estaba falsificada digitalmente, de una manera bastante torpe. Pero la de Porfirio era genuina. La había firmado él mismo. Lo tenía. Convoqué una reunión de emergencia de la Junta. Esta vez, no solo estábamos Porfirio y yo. Invité a Xóchitl y, lo más importante,
a los 2 auditores independientes que el fideicomiso asignaba para supervisar las finanzas. Comencé la reunión con calma, presentando un resumen del progreso del proyecto. Luego, pasé al informe financiero. Y ahora, dije, mi voz bajando de tono, tenemos que discutir una grave irregularidad. Proyecté en la pantalla el informe del laboratorio sobre el cemento adulterado. Luego, mostré la orden de compra, que llevaba la firma de un gerente que Fermín había recomendado. Porfirio se removió en su asiento. Un error lamentable de un proveedor. Ya lo hemos despedido, dijo, intentando minimizar el daño. Me temo que es más que un error, Porfirio. Es un patrón, respondí. Y entonces, proyecté la prueba final, la orden de transferencia a la empresa de la esposa de Fermín. Mostré la factura falsa, mi firma falsificada y, finalmente, con un zoom dramático, su firma auténtica. $200,000, Porfirio, dije, mi voz resonando en la sala silenciosa. $200,000 desviados de un proyecto comunitario a la cuenta bancaria de tu primo. Con tu autorización directa. Esto no es solo sabotaje. Esto es fraude. Un delito grave que viola cada cláusula del fideicomiso. El color desapareció del rostro de Porfirio. Miró a los auditores, cuyos rostros eran de piedra. Miró a Xóchitl, que lo observaba con una decepción glacial. Estaba atrapado. Su propia codicia había sido su perdición. Los auditores se retiraron para deliberar. 10 minutos después, regresaron. El veredicto fue unánime. Porfirio había cometido una violación grave de sus deberes fiduciarios. Según los estatutos, anunció el auditor principal, el comité tiene la autoridad para reestructurar la dirección del proyecto para proteger los activos del fideicomiso. A partir de este momento, el señor Porfirio queda relevado de toda autoridad operativa y financiera. El control total del proyecto se transfiere al director ejecutivo, el señor Damián. Miré a mi padre. Estaba encorvado en su silla, un hombre reducido a la nada por su propia mano. No había triunfo en mi corazón, solo una profunda y amarga tristeza. Había ganado la guerra, pero el costo había sido la última pizca de esperanza que alguna vez tuve de recuperar a mi padre. Con Porfirio reducido a una mera figura decorativa, el proyecto avanzó a una velocidad increíble. Sin sabotajes ni obstáculos, mi equipo y yo trabajamos en perfecta armonía. La energía en la obra era eléctrica. Todos, desde los ingenieros hasta los jornaleros, sentían que estaban construyendo algo más que un edificio. Estaban construyendo un futuro. 16 meses después de aquella fatídica noche, el centro comunitario Camilo estaba terminado. Era magnífico. Un edificio de adobe y cristal que se integraba perfectamente en el paisaje, con aulas llenas de luz, un taller de última generación y un invernadero que brillaba bajo el sol de Jalisco. El día de la inauguración fue una celebración para toda la región. Acudieron cientos de personas, las familias de los trabajadores, los líderes de las comunidades vecinas, periodistas y funcionarios del gobierno estatal. Había música de mariachi, puestos de comida y una sensación de orgullo y esperanza que se podía palpar en el aire. Yo estaba de pie en el estrado, observando a la multitud. Vi a los jóvenes que pronto llenarían esas aulas, sus rostros llenos de expectación. Vi a Jacinto, el viejo capataz, conversando animadamente con los arquitectos, un raro brillo de alegría en sus ojos. Vi a Lázaro, mi amigo leal, haciéndome una seña de aprobación desde la primera fila. Y luego, lo vi a él. Mi padre, Porfirio, estaba de pie al fondo, solo, cerca de la entrada. No estaba en el estrado con los dignatarios. Nadie se le acercaba a hablar. Era un fantasma en la fiesta de su propio legado, un espectro ignorado. Nuestros ojos se encontraron por un breve instante a través de la multitud. No había ira en su mirada, ni odio. Solo un vacío inmenso. Apartó la vista primero. Cuando llegó mi turno de hablar, me acerqué al podio. Una copia del discurso que había preparado estaba frente a mí, pero la ignoré. Hablé desde el corazón. Bienvenidos todos al Centro Comunitario Camilo, comencé, mi voz resonando a través de los altavoces. Mucha gente, al ver un edificio como este,
piensa en los costos, en los planos, en el concreto. Pero mi abuelo, Camilo, me enseñó que el verdadero valor de lo que construimos no se mide en pesos, sino en oportunidades. Hablé de la visión de mi abuelo, de su creencia de que la tierra no nos pertenece, sino que nosotros le pertenecemos a ella, y que nuestra mayor responsabilidad es dejarla mejor de como la encontramos. Hace años, cuando yo era un joven lleno de ideas, presenté un proyecto y alguien me dijo que era un inútil, continué, y sentí un silencio colectivo caer sobre la multitud. Me dijeron que mis sueños no tenían valor en el mundo real. Hoy, este centro es la prueba de que ninguna idea es inútil si tiene el poder de cambiar una vida. Es la prueba de que el verdadero valor no está en acumular ceros en una cuenta bancaria, sino en sembrar semillas en nuestra comunidad y verlas crecer. Agradecí a cada persona que había participado, desde los arquitectos hasta el último albañil, nombrando a muchos de ellos. La multitud aplaudió calurosamente en cada mención. Era su victoria tanto como la mía. En todo mi discurso, nunca mencioné el nombre de Porfirio. Su omisión fue más elocuente que cualquier acusación. Cuando terminé, la ovación fue atronadora. La gente se puso de pie. Sentí una oleada de emoción tan intensa que tuve que aferrarme al podio. No era el triunfo sobre mi padre lo que me conmovía. Era la abrumadora sensación de haber cumplido mi promesa al abuelo. Había protegido su legado. Lo había hecho florecer. Mientras los aplausos continuaban, volví a buscar a mi padre en la multitud. Pero ya no estaba. Se había ido, desvaneciéndose silenciosamente, dejando atrás un edificio que siempre sería un monumento a todo lo que él nunca pudo entender. Unas semanas después de la inauguración, recibí la notificación final de Xóchitl. Con el proyecto completado y todas las condiciones cumplidas, el fideicomiso se disolvió. Porfirio finalmente tuvo acceso a sus millones. La jaula de oro se había abierto. Él nunca me llamó. No hubo una confrontación final, ni una palabra de reconocimiento. Simplemente silencio. Me enteré por Jacinto que se había ido de viaje a Europa, un largo y solitario tour por las capitales de lujo. Había conseguido su premio, pero la victoria sonaba hueca incluso a la distancia. Yo, por mi parte, no volví a la promesa. La casa principal, con sus recuerdos agridulces, ya no se sentía como mi hogar. Mi hogar ahora estaba en las 300 acres que había ganado, la tierra que el abuelo y yo habíamos recorrido a caballo tantas veces. Una tarde, estaba de pie en la cima de la colina más alta de mi propiedad, la que tenía la vista del valle. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. El centro comunitario Camilo brillaba a lo lejos, sus luces encendiéndose una por una. Lázaro estaba a mi lado, bebiendo una cerveza. Entonces, ¿qué sigue, don Damián?, bromeó, dándome un codazo. ¿Vas a construirte un castillo aquí arriba? ¿Con un foso y dragones para mantener alejado a tu padre? Me reí, la primera risa genuina y ligera en mucho tiempo. Algo mejor, respondí. Le señalé la llanura que se extendía bajo nosotros. ¿Ves esa tierra? Ahí es donde voy a empezar. No un castillo. Una cooperativa. Lázaro me miró, intrigado. Una cooperativa para los mejores graduados del centro, expliqué, la idea tomando forma en mi mente con una claridad emocionante. Les daré la tierra, las herramientas y el capital inicial para que empiecen sus propios negocios de agricultura orgánica. Seremos socios. Construiremos una marca juntos, basada en los principios de sostenibilidad y comercio justo que mi padre llamó estupideces. Mi amigo me miró durante un largo momento y luego una amplia sonrisa iluminó su rostro. Tu abuelo estaría increíblemente orgulloso de ti, hermano, dijo, su voz teñida de emoción. Miré hacia el horizonte, hacia el legado de ladrillo y cristal y hacia el futuro de tierra y semillas. El dolor por la traición de mi padre nunca desaparecería por completo, pero ya no me definía. Lo que me definía ahora era esto, la capacidad de construir, de crear, de tomar una palabra diseñada para herir y convertirla en la piedra angular de algo nuevo. Porfirio había heredado el dinero, pero yo había heredado algo mucho más valioso, el propósito.
Y mientras el último rayo de sol desaparecía tras las montañas, supe, con una certeza absoluta, que la verdadera cosecha apenas estaba comenzando.